y ya hablamos de nuevo de política. Bueno. Duró lo que duró. Bueno, ¿se acuerdan que yo les comenté que vi ya algunos primeros sondeos y encuestas después de lo que fue la elección del domingo y que me llamó la atención lo parejo que estaba? Cuando parecía, viste, que la ventaja iba a ser bastante considerable, como que ya se había definido todo el domingo, esa sensación, sobre todo asociada a la sorpresa por los resultados electorales, de partido definido. Bueno, los primeros resultados que están dando estos sondeos hablan de una gran cantidad de gente indecisa todavía, de una menor participación y de un escenario muy parejo. Está Martín Bazán, que es de CB Consultores. Siempre nosotros destacamos así como cuando decimos que las consultoras cerran. El día viernes en Veda nosotros nos llegó el último dato de CB y era de los pocos que anticipaban una victoria de Massa. Sí. Así que merece también ese reconocimiento al laburo que están haciendo. No sé si tienen un método distinto, donde encuestan, pero están bastante afinados. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, siempre generalmente hablamos con Cristian, pero bueno, te conocemos, un gusto para poder también que nos cuentes el trabajo que están haciendo y preguntarte los primeros datos que recabaron post elecciones del 22. Sí, estos datos son entre el día lunes y el día martes, bien posterior a la elección general. Salimos ya al territorio a consultar acerca de este escenario balotaje que se plantea para noviembre, y nos encontramos, como bien decías, con un escenario muy parejo. Si bien hay una porción importante de indecisos y que iría al voto en blanco, entre los votos afirmativos, digamos, los que decidirían por Sergio Massa o por Javier Milei, hay menos de un punto de diferencia, ¿no? Hoy lo tenemos a un Javier Milei en 41.6, Sergio Massa en 40.4, 10.4% de los encuestados nos refirieron que podían votar en blanco y el 7.5% hoy se encuentra en indeciso, ¿no? Algo para tener en cuenta en la elección próxima, solamente se tienen en cuenta los votos afirmativos. Si nosotros hacemos esta proyección de votos afirmativos, nos quedaría Javier Milei en 50.7 y Sergio Massa en 49.3. Qué bárbaro. Lo cual menos de un punto, ¿no? Menos de un punto. Menos de un punto, lo cual nos da un parámetro hoy, si bien falta muchísimo, y bueno, ya hemos visto, después de haber finalizado nuestra toma de muestras, se dio a conocer lo de Patricia Bullrich. Eso es lo que te iba a decir, que por ahí, sin duda que si se hace un nuevo corte, tal vez los números sean de otra manera también y poder empezar a identificar si es transmisible o no estos movimientos que se dieron en última hora, digamos. Sí, totalmente. Lo que sí nos sirve es para saber que estamos ante una elección similar a la que fue en 2015 entre Scioli y Macri, lo que fue en Brasil con Bolsonaro. Es una elección de 41 a 50, 51 49, o de 50 y tanto, 49 y tanto, ¿no? Que se va a ir definiendo seguramente en este mes, pero que a lo largo, me parece que de las últimas semanas o las últimas 2 semanas va a ser lo más fuerte de la campaña, y creo que se va a terminar definiendo ahí. Respecto a lo de Patricia Bullrich y para dónde van estos votos, nosotros en esta encuesta ya teníamos que el 49.6% de los votos de Patricia Bullrich irían para Javier Milei, y hay un 27.5% que iba al voto en blanco. Es decir, que quizá esta división que se termina dando en Juntos por el Cambio dentro del votante ya estaba, ¿no? Quizá ese 46.6% sobre el 23%, ¿no?, que obtuvo Patricia Bullrich, lo podemos decir que es el votante más duro de Juntos por el Cambio, ¿no? Más que tiene una percepción similar a lo de Patricia Bullrich y a lo de Mauricio Macri, y el 27% que iría el voto en blanco, podría ser la más blanda o el votante más cercano al radicalismo, ¿no? Y los candidatos, ¿a dónde tienen que ir a buscar votos? ¿A ese voto en blanco, tratar de convencerlo que se incline para alguna de las opciones? ¿A los indecisos? ¿Cómo, en una elección tan pareja y con esta posibilidad, ¿no?, de que mucha gente manifieste esta neutralidad, o que algunos dirigentes plantean en un voto en blanco, ¿cuál es el desafío que tienen los candidatos? Analizando un poco lo que ya pasó,
me centro un poco en los discursos post-generales, ¿no? Que fueron bastante interesantes, me parece, desde el punto de vista de análisis político. Vimos a un Sergio Massa hablándole al votante de Schiaretti y al votante de Bregman, pero también hablándole a que no fue a votar. Me pareció eso interesante desde el punto de vista del discurso de Sergio Massa, ¿no? Teniendo en cuenta que quizás sabe que el voto de Juntos por el Cambio ya está perdido, bueno, le habló el de Schiaretti, le habló el de Bregman y le habló al que no fue a votar. En el caso de Javier Milei, el discurso pospaso refleja un poco lo que termina sucediendo después, ¿no? Muy cercano al discurso de Juntos por el Cambio y tratando de buscar ese voto más duro de Juntos por el Cambio y poder arrastrar así el resto de los votantes de ese espacio. Yo creo que lo principal es hablarle al votante, que ahí también hay una diferencia entre Sergio Massa y Javier Milei. Yo veo un Sergio Massa mucho más hablándole directamente al votante y un Javier Milei tratando de aglutinar dirigentes dentro del espacio que le permita tener alguna llegada mayor. ¿Cuál de las dos es mejor? Bueno, lo iremos viendo, pero por lo pronto me parece que lo de Sergio Massa viene siendo un poco más efectivo, ¿no? Martín, hablando de la efectividad, en esta primera elección del 22 de octubre, hablándole al votante le permitió que casi 3 millones de electores, en un alto porcentaje, hayan ido a él. Es decir, de los que no participaron en las PASO, participaron en la primera elección general, decidieron acompañar a Massa. Sí, motorizado también eso por una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que creo que ahí fue donde más aumentó aquellos que no fueron a votar. Pero sí, le ha servido y creo que la tónica de este segundo discurso, o creo que lo que va a ser la tónica de este proceso entre elecciones generales y el balotaje, va un poco por ese mismo lado, ¿no? Teniendo en cuenta que también fue lo que le dio resultado. Martín, buenos días. Ustedes son cordobeses. El voto de Schiaretti, ¿para dónde va a ir? Y después el otro lado, Córdoba siempre votó y Macri debe su victoria electoral, su presidencia, a los 900.000 votos de diferencia que sacó en Córdoba contra Scioli. Es un voto duro antikirchnerista. ¿Se podrá repetir en esta ocasión? ¿Y el voto de Schiaretti hacia dónde va a ir? Bien, yo creo que el voto de Schiaretti lo podríamos analizar en dos sentidos. El voto de Schiaretti de la provincia de Córdoba yo creo que va a ir a acompañar a Javier Milei en gran parte, y otra parte iría al voto en blanco, nunca votaría a Sergio Massa. Después hay otro votante de Juan Schiaretti que es el voto en otras provincias, que representa un poco más a ese peronismo federal, que ese quizás sí podría ir en mayor medida a Sergio Massa. Según lo que nosotros tenemos medido, la repartición entre los votos de Schiaretti hacia dónde irían es muy similar. El 37% iría a Javier Milei y el 26.5% iría a Sergio Massa. Es decir, no, si bien hay una diferencia importante, pero no termina siendo una tendencia definitiva, ¿no? Y sí va a ser una elección compleja para Unión por la Patria en Córdoba. Nosotros tenemos que no estaría pasando hoy los 24 o 25 puntos dentro de la provincia, lo cual sería un salto significativo de las generales, pero bueno, sería una derrota bastante compleja. Por eso también los niveles de participación empiezan a ser clave en esta elección que se viene. Te quiero preguntar por esa última encuesta a la que yo hacía referencia cuando te presentaba. Veníamos, digamos, con una tendencia a que Javier Milei ganaba. Algunos creían que le podía llegar a alcanzar incluso en primera vuelta, la mayoría veían un escenario de balotaje con Sergio Massa, pero no en este orden, es decir, era un Javier Milei primero y un Sergio Massa que estaba peleando con Patricia Bullrich a ver quién era el segundo en entrar. Ustedes el día viernes publicaron en el medio de la veda, digamos, con algunas imágenes, datos que indicaban que Massa ganaba. Esto fue algo que se dio vuelta en las últimas horas previas a la votación. Ustedes veían una tendencia creciente. ¿Cómo es que se pasa de tener a un Milei casi ganador en primera vuelta a un Milei segundo por lejos? La tendencia la fuimos viendo en las últimas semanas, la verdad. Si bien nosotros hicimos una presentación anterior a esa, todavía lo teníamos a Javier Milei
por encima, pero bueno, faltaba una semana y media todavía para la elección, y bueno, los últimos días decidimos hacer una toma de muestras porque la tendencia era de un crecimiento muy importante de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en algunos municipios que eran claves dentro de la provincia de Buenos Aires, que también elegían intendente y que estaban haciendo muy buena, los números de esos intendentes eran muy buenos en las elecciones, o podían ser muy buenos en las elecciones municipales, y eso iba a tener un efecto de arrastre. Claro. Y habíamos visto que la imagen de Javier Milei en las últimas 2 semanas se había empezado a estancar, e incluso en algunos momentos había empezado a bajar. Nosotros habíamos llegado a tenerlo a Javier Milei en 32 puntos, y bueno, algunas declaraciones, no del propio Javier Milei, pero sí del entorno de la Libertad Avanza, había hecho retroceder un poco la imagen de Javier. Entonces bueno, se daban los dos aspectos, ¿no? Un Sergio Massa creciendo muchísimo en las últimas 2 semanas y un Javier Milei estancado y retrocediendo quizá en la última semana. Ahí estaba tal vez la antítesis de lo que venía pasando, porque digo, Milei venía pasando que diga lo que diga o digan lo que le digan, todo le resbalaba y prácticamente no impactaba en el crecimiento que venía teniendo de su imagen. Y por el otro lado, como Massa, a pesar de Insaurralde, a pesar de Chocolate, digamos, que estuvieron ahí en el centro de la escena los últimos días, en vez de decrecer, crecía. Sí, la verdad que lo de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, con esos 2 casos que vos nombrás, podría haber sido muy grave. Y la verdad fueron balas que no le terminaron entrando, por lo menos no de la manera que podíamos esperar que pasara, ¿no? Y termina, yo creo que uno de los grandes errores de la Libertad Avanza, como bien decías vos, fue que cuando Javier Milei cometía errores, su imagen no decaía tanto, pero cuando los errores no forzados los empezaron a cometer los allegados de Javier Milei, ahí sí empezó a impactar en la imagen de la Libertad Avanza. Y eso sí fue claro y notorio de una diferencia que se dio entre lo que venía pasando y lo que pasó en esas semanas. Por eso me parece que también un poco ahora vamos a ver mucho más solamente a un Javier Milei hablando y no tanto a diputados y quizá tampoco a la candidata vicepresidenta. Martín, ¿qué lectura se hace de que es mucho más permisivo el elector con los furcios, los errores del candidato que de su entorno? Claro, yo creo que el error, cuando el error lo comete alguien que tiene una imagen positiva muy alta, bueno, puede ser que a algunos se les perdonen. Cuando el error lo comete alguien que tiene un nivel de desconocimiento muy alto o una imagen negativa alta, bueno, el electorado lo toma de otra manera. Y también puedes entrar dentro de las variables la cercanía a la elección, es decir, cuando uno internamente tiene que hacer ese proceso de decisión de votos, y vos tenés dando vueltas todo eso que pasó en las últimas semanas, desde la ruptura de relaciones con el Vaticano hasta las declaraciones de Línea Lemoyne, y bueno, todo lo que pasó, quizás lo ves más cercano a tiempo antes, cuando vos podías ir viendo todo casi como una película ajena, es decir, está pasando, son cosas que pasan. Por ahí la cercanía a la elección, que fue lo que le pasó con el acto de cierre de campaña, ¿no? Y las declaraciones de ruptura con el Vaticano. Totalmente, y fíjate que en todo de lo que venimos charlando, muchos fueron errores no forzados, ¿no? Nadie lo forzó a cometer esos errores, directamente con sus propias declaraciones, que era algo que del oficialismo o era una estrategia que en algún momento se pensó, bueno, dejémoslo que el error lo van a cometer, y creo que terminó sucediendo. Ajá, y precisamente la incorporación de Macri, los cuadros de Macri, ¿no le cambiarán el perfil de la campaña a Milei? O sea, Macri tiene asesores que son mucho más profesionales que podrían, digamos, encauzar la campaña de Milei en ese sentido. Sí, a mí me parece que ya eso inició. Yo hace muy poquito vi un spot, el primer spot que salió de Javier Milei después de la elección general, y a mí me pareció que tenía un tinte a Juntos por el Cambio en algunos... Parecidísimo el de Macri. En algunos procesos. Entonces, bueno, me parece que eso ya va camino por ahí. Vamos, me parece, a tener una guerra de asesores políticos muy interesante, ¿no? Del lado de Sergio Massa también con el equipo brasileño, son muy inteligentes y
muy perspicaces, ¿no?, para este tipo de elecciones. Martín, un gusto, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Bueno, Martín Mazá es el subdirector de CB Consultores. Bueno, pasando en limpio estos primeros datos, aclaró que fueron tomados antes de que se conozca el acuerdo entre Bullrich y Milei, pero que ellos ya habían más o menos medido hacia dónde se iban a ir los votos de los dos candidatos que más votos sacaron el domingo, pero que no entraron. Casi el 50% de los votos de Bullrich, de acuerdo a esta medición, irían para Milei. Y un 27,5 en blanco. Uno percibía en la calle al otro día de las elecciones mucha gente que te decía, no, voté a Patricia, gracias, yo no quiero saber nada con esto, voy a ir detrás de todo otro. Por eso, bueno, el resultado, ellos tienen ahora a un Milei arriba con un 41,6%, Massa 40,4%, y en la proyección que se hace, claro, porque les da, recordemos que solo se cuentan votos positivos, ¿no? Claro, 50,7 a Milei, 49,3 a Massa. A 2 días de la elección que fue esta medición, imagínate la de la primera vuelta, cambió en las 48 horas previas o en esa semana previa a la elección, porque ellos mismos decían, nosotros lo teníamos a Milei arriba, con una tendencia a haberse estancado y hasta haber bajado, y veíamos un Massa creciendo muy rápido en municipios del conurbano bonaerense, pegado a la imagen de intendentes que sabíamos iban a hacer una muy buena elección. ¿Viste cómo ahí es lo que hablábamos? El método que están eligiendo les está siendo bastante certero, porque van viendo, pero que también coincide en una tendencia que se revirtió en los últimos días. Bueno, acá van a jugar dos cuestiones centrales. Primero, la participación de la gente. ¿Cuánta gente va ese día a ir? Porque recordemos que en feriado el otro día, ¿no? Un fin de semana largo. Sí, no se movió. Hay que ver todavía, porque la justicia electoral le pidió que... Sí, bueno, pues una cuestión es lo que pide la justicia electoral y otra es lo que ya se dijo desde el gobierno. Van a ir tiempeando hasta último a ver cómo incide, que sí, que no, y no sé. Sí, puede ser también, ¿no? Sí. Y el segundo tema es en cuánto favorece y en cuánto perjudica a los dos candidatos esta permanente exposición. Porque hoy ya no tenés otra alternativa más de que sos vos, soy yo, y algunas exposiciones mediáticas últimas a algunos candidatos no les favorece. 8 pasaditas, Terés. Nos vamos a la pausa, venimos en un ratito, les recordamos